Hola, muy buenos días. Estoy nuevamente aquí en YouTube. Espero que siga mi cuenta viva aún, porque hace mucho tiempo que no comparto la palabra de Dios dentro de lo que es el YouTube y dentro de lo que es la iglesia de Torre del Mar, que era antiguamente. Ahora mismo lo hago por mí mismo, aquí solo, en mi cuarto, para poder compartir todo aquello que he estado escribiendo y que no he podido predicar así a viva voz. Lo que quiero es volver a compartir a viva voz porque creo que es mucho mejor. No soy, digamos, pastor oficial nombrado ni nada, solamente soy alguien que quiere compartir la palabra de Dios. He sido anciano dentro de una iglesia y he sido también enviado a pastorear otra iglesia en Torre del Mar, pero ahora estoy en mi casa solo, aunque estoy asistiendo a otra iglesia, pero tampoco quiero estar, digamos, muy, muy dentro de ella porque no quiero que nadie piense que quiero tomar el lugar de otro. Bueno, en fin, voy a seguir compartiendo y este es uno de los primeros mensajes que dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso está escrito en Mateo 16:19. El Señor Jesús dijo y proclamó esto a Pedro, su discípulo. Y muchas veces me preguntan por qué a él y no a otro. Pedro no era la perfección misma, digamos. Por lo visto no era ni el discípulo amado. Este discípulo amado parece ser que era Juan. Podemos ver a Pedro lleno de fallos. No era el simbolismo de la perfección. De ninguno de nosotros tenemos el simbolismo de la perfección, ninguno de nosotros somos perfectos. Y Pedro, por supuesto, el Señor nos muestra que Él usa a personas aún con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con toda su vanidad, con toda su vanagloria, pero siempre que realmente busque la humildad delante del Señor. Era impetuoso, siempre adelantándose a los demás, queriendo arreglarlo todo, como diciéndole al Señor cuando estaba diciendo que iba a sufrir en manos de los grandes, digamos, de los religiosos. Pues Pedro, él queriendo arreglar el asunto, fue al Señor y le dijo: Señor, que esto no te acontezca, porque entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Y el Señor tuvo que decir que eso, te reprendo, Satanás, porque no eres tú el que está hecho aquí para mostrar lo que uno tiene que hacer y lo que tiene que acontecer por mandato de la orden de Dios. Le cortó una oreja a uno cuando intentaron tomar a Jesús. Pedro fue y le cortó la oreja. También dice que negó 3 veces al Señor. Quiso hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor, hablando de la necedad suya, como queriendo hacer una religión donde todos pudiesen ir al monte a adorar a los 3 grandes, digamos, dentro de lo que es la Biblia, los 3 grandes, ¿no? Y era también un poco impetuoso, porque él, cuando estaba en medio de la tormenta y vio al Señor llegar andando sobre el agua, pues fue el que le dijo al Señor: si eres tú, haz que yo vaya a ti andando también sobre el mar. Si él era un poco impetuoso, pero el Señor lo amaba y por eso le dijo que le daría a él las llaves del reino. ¿Por qué? Porque su corazón, a pesar de todos los fallos que tenía un corazón hecho a la medida
de lo que el Señor quería. Es como David. David, si uno ve su vida y uno analiza su vida, realmente David tiene un desabarajuste total que uno dice como que el Señor lo ha escogido y como que este hombre era conforme al corazón de Dios. No entendemos lo que el Señor eh, ve, ni vemos lo que el Señor ve en las personas, porque nosotros muchas veces miramos el exterior, miramos eh, tantas cosas que tratan de hacernos ver que la gente es perfecta, los pastores perfectos, los misioneros perfectos. Hoy en día hay hasta apóstoles que parece ser que son perfectos, que tienen los dones de Dios y que el pueblo de Dios tiene que estar como decía Pedro, hagamos una enramada aquí y Señor, que tú y mi apóstol o mi pastor o mi esto estemos aquí juntos para siempre. Y el Señor le tiene que decir, este es mi hijo amado, a él oíd, a nadie más, porque el Señor, la verdad es que no puede compartir su gloria con nadie, porque escrito está, ¿no? Satanás, el querubín perfecto, la perfección de la creación de los ángeles, el querubín más alto, quiso tomarse gloria y quiso hacerse semejante a Dios y por eso fue castigado por el orgullo que él tuvo, ¿no? Bueno, el desarajuste de su vida. Hasta Pablo lo reprendió por ser de doble cara, Pedro. Pablo lo tuvo que echarle en cara que estaba actuando falsamente, porque cuando estaba con los gentiles, normal, pues comía con los gentiles y se juntaba con los gentiles, pero cuando venía alguien, o algún judío, o algún apóstol, digamos, que iba a visitarlos, pues entonces él trataba de no juntarse con los gentiles por temor a lo que dijeran, ¿no? Pedro era un hombre que realmente el Señor nos muestra a través de toda la Biblia todos los fallos que él tuvo y todos los desabarajustes que él podía tener en su vida, para así mostrarnos también que nosotros no somos perfectos. Nosotros también tenemos nuestras maneras de ser, nuestras maneras de querer forzar muchas veces que el Espíritu Santo descienda, forzar muchas veces que Dios hable cuando Él quiere estar en silencio. Hay una canción que me gusta que dice que cuando Dios está en silencio cuando Dios está en silencio es cuando realmente Él está obrando. Así que muchas veces no tenemos que forzar a Dios a hacer cosas. Pedro lo que quería era eso, era poder ayudar al Señor a liberarse de todo aquello que querían cogerlo, crucificarlo, maltratarlo. Su propósito en sí era bueno, pero no era el propósito de Dios. Muchas veces los propósitos nuestros no es que sean malos, pero no son lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nada bueno, no tenía nada bueno para hacer precisamente lo que Cristo le dio o para obtener precisamente todo lo que Cristo le dio, ¿no? ¿A cuántos de nosotros se nos llega a hacer cosas para Dios porque no somos perfectos? ¿A cuántos de nosotros se nos llega eso? Dios no busca la perfección, Dios lo que busca realmente es un corazón que esté conforme al corazón de Él, un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que pueda decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, como hizo Cristo. Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya se cumpla. Pedro no entendía todo lo que estaba aconteciendo y por eso él estaba deseoso de poder ayudar al Señor en todo. Cuando lo iban a atrapar y lo cogieron, él rápidamente le cortó la oreja al hombre este que trató de prender al Señor. Y el Señor lo tuvo que reprender diciendo, Pedro, guarda tu espada y restauró la oreja, ¿no? Porque los propósitos de Dios muchas veces son extraños para nosotros, pero son buenos.
siempre son buenos, aunque a nosotros nos parezca extraño, aunque a nosotros nos parezca que lo mejor es ser impetuoso y ser todo lo que Pedro hacía, ¿no? Ser un religioso, un fanático, un sinfín de cosas. Pero nadie es perfecto y Dios lo muestra en su palabra que nadie es perfecto. Pedro no era perfecto, Pablo no era perfecto, pero Dios coge y escoge a aquellas personas que su corazón es conforme al propósito de Dios. En toda esta manera de ser de Pedro, cuando negó al Señor y su mirada se cruzó con la del Señor, dice que él lloró amargamente. Un llanto amargo, un llanto que salió desde dentro. No era un llanto de remordimiento, sino era un llanto de arrepentimiento. Porque, hermano y amigo, hay una diferencia entre tener remordimiento y tener un arrepentimiento. El arrepentimiento es 180 grados, es decir, lleva en una dirección como las que todos vamos normalmente, y mi arrepentimiento, cuando veo al Señor Jesús como Pablo se lo encontró en el camino, su vida cambió totalmente. De perseguir a la iglesia, fue perseguido por la iglesia. No, fue perseguido por los judíos, perdón, no por la iglesia. Él era perseguidor y fue perseguido. El cambio es total. Un remordimiento es sí, tú haces algo malo y tu conciencia te remuerde y va y pide perdón y no sé qué clase de perdón será porque a la primera de cambio lo vuelve a hacer otra vez. Es decir, has tenido un remordimiento que es verdadero, pero no es un arrepentimiento, es decir, no te va a volver para el otro camino. Todos íbamos en un camino. Y al encontrarnos con Cristo, todos nos hemos vuelto hacia el otro lado. Vamos contra corriente. No vamos a favor de la corriente. Y tenemos que ir contra corriente. Aquí, hoy en día, eso se requiere perfección para todo. Ser sano para Dios y su obra. Antes de ser bautizado, pues hoy en día muchas veces se hace un estudio, ¿no? Sobre lo que es el bautismo, lo que involucra el bautismo y todo lo que puede ser dentro del bautismo que te haga, pues, acepto, ¿no? Para ser bautizado. Tiene que restaurar tu vida, tiene que hacer muchísimas cosas antes de ser bautizado. Sin embargo, la palabra nos dice que al que cree y fuere bautizado será salvo. Creer en Cristo, ser bautizado y somos salvos. No dice creemos, tenemos un estudio, arreglamos nuestra vida totalmente y después nos bautizamos. No, si ya hemos arreglado nuestra vida, ¿para qué queremos un bautismo? La verdad es que sería estúpido, ¿no? Digamos, perdón por lo de estúpido, hacer un cambio de vida antes de bautizarte. La palabra de Dios, pues eso, te bautiza. Y después el poder del Espíritu Santo hace que tu vida vaya cambiando. A mí no me dieron estudio para ser bautizado. Me bauticé porque creí en el Señor. Lo acepté dentro de mi corazón y mi deseo era poder vivir por Él y para Él. Nadie me dio un estudio, pero el Espíritu Santo fue trabajando en mi vida, poco a poco, siempre a más, hasta que muchas veces le he fallado, eso sí es la verdad, muchas veces le he fallado. Una vez le fallé tan grandemente que casi era rechazado por toda la congregación porque realmente me porté mal, ¿no? Me porté mal. Pero orando, el Señor me dijo, hasta aquí tú has estado construyendo, pero tu obra es vana delante de mí. Déjame que yo construya ahora. Y hermano, de ser un hombre medio mal mirado, digamos, el Señor me fue
fue trabajando conmigo hasta un punto en que fui nombrado anciano de la iglesia. ¿Quién iba a decirme a mí que yo iba a ser anciano de la iglesia? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a pastorear una iglesia? Por mí mismo pensé que nunca más el Señor me iba a obrar. Ya veía, una vez le puse hasta prueba al Señor y le dije, Señor, si el domingo que viene no me llaman para ministrar en algo, en lo que sea, ya no voy más a la iglesia, ya no me congregaré más. Y milagro, ¿no? Yo pienso que fue un milagro de parte de Dios, porque al otro domingo, estando yo en el culto, dispuesto a adorar y alabar al Señor, pero con la inquietud de que ya no iba a ir más a los cultos, ni culto de oración, ni nada de nada, me iba a perder para siempre ya. Y el Señor hizo que el anciano que había me llamó y me dijo, José, ¿quiere dirigir la alabanza? Y hermano, eso para mí fue un golpe tan duro de ver y aprender cómo el Señor hace su obra. Yo sí lo puse a prueba, ¿verdad? Él me dijo que iba a construir ahora mi vida porque ya había derribado la mía y estaba casi hundido en la miseria, pero ya iba a empezar a obrar. Y cuando le dije, Señor, si realmente va a ser así, pues, y así fue. El Señor me usó para la gloria de su nombre. A tal punto fue buena la adoración que casi siempre me llamaba este hombre para poder ministrar lo que es la alabanza. Yo quiero decir que yo muchas veces no llevaba los coritos escritos, ni preparados, ni apuntando en un papel, ni nada de nada. Yo te lo digo sinceramente, yo esperaba en que Dios me diera lo que Él quería que yo cantase. Al principio, una de las veces, pues estuve cantando pues corito que a la gente le gustaba, que a mí me gustaba, pero no buscaba mm, la adoración a Dios en estos coritos. Sí, se alababa bien, se cantaba bien, pero una de las veces que abrí mis ojos vi que como que sí, la alabanza estaba bien, los músicos estaban bien y todo estaba bien, pero el Señor me dijo, eso no es lo que quiero. Y hermano, uno de los coritos que a mí no me gustaba, la verdad es que no me gustaba mucho, el Señor me lo puso en mi corazón. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando empezamos a cantar esto, gloria a Dios. Vi el poder de Dios descender sobre la congregación, donde todos estaban levantando sus manos, donde todos estaban dando gracias a Dios por la libertad que Él nos había dado. Por eso desde ese momento entendí que no puedo ya de una semana antes poder tener unos coros, porque el Señor te los puede cambiar en un momento. Yo siempre esperaba, Señor, en el último momento decía, Señor, ¿qué es lo que quiere y qué es lo que te agradaría que tu pueblo alabar, te pudiera alabar y te pudiera adorar? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué quiere? Y la mayoría de las veces, hermano, la alabanza y la adoración iba en el mismo camino que la predicación de aquel que iba a compartir la palabra. Y eso para mí era de un gozo, no porque me consideraba buen dirigente, no, porque veía como la mano del Señor fluía en todo, desde los cánticos hasta la predicación, todo iba en el mismo espíritu y todo era para la gloria suya. De nada se jacta uno delante de Dios, pero sí me alegraba de ver cómo el Espíritu de Dios hacía todo dentro de las reuniones. Y eso es lo que más me agradaba a mí. No me agradaba estar, bueno, así, no entre comillas, no me agradaba estar alabando ni estar siempre dirigiendo.
y aunque gloria a Dios no siempre ella dirigía, pero lo que sí me alegraba y alegraba mi corazón es que todo fuera en el mismo orden espiritual que Dios tenía para su pueblo, ¿no? Y eso para mí era gozoso. Y yo creo que todos debemos de gozarnos cuando todo va en el mismo espíritu y en el mismo orden que Dios ha dado. Muchas veces hay cánticos que son muy bonitos y la iglesia alaba muy bien y se toca las palmas y se levanta las manos y lo otro, y después la predicación va totalmente distinta a lo que son los cánticos. Y los cánticos uno va para allá, otro va para acá, otro habla de esto, otro habla del otro. Y no sé, algunos dicen, bueno, pero estamos alabando. Claro que estamos alabando, pero ¿estamos alabando conforme al propósito de Dios o estamos alabando para mostrar que somos un buen grupo, que tenemos buenos músicos, que todo está muy profesional, se cantan los coros 2 veces, se hace una terminación con 3 veces la última frase, y chacachán, y todo perfecto y todo tan reducido? Cuando me acuerdo yo, una de las veces en un culto de jóvenes dirigió un hermano, que no es que fuera una buena voz, pero cantó un corito, un coro, bueno, un coro mayormente más que un corito, que decía tal como soy, Señor. Ay, hermano, la primera frase, la primera frase con música que este hermano cantó hizo que la iglesia cayera de rodillas y adorara. Y él decía que él no podía parar de cantar ese cántico. ¿Cómo va a poder parar de cantar un cántico en el cual la iglesia estaba totalmente en adoración? No se puede parar. Puede que se calle, puede que que la música siga y que el pueblo adore, pero no puede cambiar de buena primera a otro coro. ¿Por qué? Porque la iglesia está en adoración y el Señor está obrando en medio de esa adoración. Y eso era lo bueno. Me gustó, me encantó de ver cómo el Señor derramó su poder en medio de la congregación. Hoy en día, pues, yo recuerdo también que bauticé dos chicas, dos hermanas, las bauticé. Y estas hermanas pues vestían con unas minifaldas y una manera de vestir, que llegó otra hermana y me dijo, hermano, usted tiene que hablar con esta hermana para decirle que así no es adecuado que venga a un culto. Yo le dije, mire hermana, yo no soy el Espíritu Santo, yo no hago la obra. Yo las dejo que vengan porque creo que vienen con un corazón sincero delante de Dios. Y hermano, la obra no es mía, ni la obra es tuya. La obra es del Espíritu Santo. Él es el que obra y Él es el que lleva a todos hacia la perfección. ¿Saben lo que pasó? Que al poco tiempo estas niñas dejaron de vestir como estaban vistiendo y empezaron a vestir adecuadamente para cuando venían delante del Señor. Y eran dos chicas realmente muy fieles y muy hambrienta y sedienta de Dios. Cuando empezábamos el culto, muchas veces estaban orando y estaban dando gracias a Dios por el cambio de su vida. Y me dijeron incluso de no bautizarla porque su pareja no estaba bautizado ni era creyente. Triste de ver como muchas veces algunos hermanos quieren influir en las decisiones de los pastores o incluso en las decisiones de Dios. Yo dije, hermana, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Yo no puedo condenar a una niña porque su pareja no está convertida. La pareja vive con ella, la pareja y ella tienen un niño, la pareja y ella vienen al culto y efectivamente, al poco tiempo, este chico también pidió bautismo. Y me hace gracia porque él me dijo, Pepe,
creemos que no estamos bien delante de Dios y queremos casarnos delante de Dios para que la iglesia no hable tanto, ni haya tanta crítica, pensé yo. Y me alegré y preparamos la boda de estos hermanos. Y gloria a Dios por ello. Porque lo que yo deseaba era solamente que el Espíritu Santo hiciera su voluntad. No la nuestra, el Espíritu Santo es el que obra. Él obró en mí. Él obra y ha obrado en muchos hermanos, mostrando su poder, porque realmente hay poder en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que en la palabra de Dios hay. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros, yo, por ejemplo, para predicar, predico, pero si alguien es tocado es por el Espíritu Santo, no es por mi manera de hablar tan bella, ni mucho menos, porque ya ves, soy un hombre que trato de hablar sencillo y trato de llegar al corazón de las personas con sencillez. Bueno, no podemos nosotros arreglar las cosas. Solo el Señor es el que arregla las cosas. Necesitamos es el evangelio para los pobres, es solo para ricos y entendidos, inteligentes. ¿Dónde quedarían los analfabetos y los sabios? ¿Eran todos los discípulos teólogos o pescadores? Aunque había algunos entendidos, algunos incluso sabía de cuenta como Mateo era publicano y él sabía de muchas cosas, no es que todos fueran, digamos, pescadores, sino que había otro que era recaudador de impuestos y Judas era tesorero. Judas, que después lo traicionó, era el tesorero. Si el evangelio no es para los ricos, porque el Señor lo mostró al joven rico. A los ricos, digamos, no solamente de dinero, sino a los ricos en palabra, a los ricos en teología, a los ricos que hablan, que muchas veces no se les entiende, pero hablan y predican. Y, y muchas veces yo, hablando con un hermano, digo, no, muchas veces no entiendo los pastores. Hablan de cosas que muchas veces no entiendo lo que quieren decir. No lo entiendo. Hay que hablar con sencillez. El pueblo de Dios es sencillo. Y la sencillez muchas veces no solo alcanza a los pobres en espíritu, sino que alcanza también a los ricos en espíritu. Y se tienen que humillar delante de Dios. No puede. El Evangelio no es solo para los ricos, no solamente digo con riqueza, sino rico en mentalidad, rico en saber. El Evangelio no era tanto para todos los fariseos que tenían toda la teología y que tenían toda la escritura, que tenían a Moisés como ejemplo, sino que el Evangelio era para aquellos que con humildad se acercaban a Dios. Había fariseos también que se acercaron a Dios. Estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea, y todos ellos se acercaron, pero se acercaron con corazón humilde. ¿Escogió Dios a la joya de este mundo para avergonzar a lo menospreciado o al revés? Claro que Dios no escogió a los ricos de este mundo, Él escogió a lo vil, a lo menospreciado. Lo menospreciado eran, por ejemplo, los recaudadores de impuestos. Estaba Mateo, estaba Zaqueo y había algunos más que para ellos eran eso, gente menospreciada por el pueblo, gente menospreciada por todos. Y cuando recibieron ese amor de Cristo y ese amor de los discípulos que lo acogieron como suyos, eso les cambió la vida. Eso les cambió la vida. No se puede
puede que ella esté equivocado también, ¿no? Porque a lo mejor, hombre, uno no es tan sabio. Yo sé que yo he hecho también teología, pero yo prefiero que el Espíritu Santo haga la obra más que seguir lo, las órdenes, ¿no? De las denominaciones y las órdenes que hay en tantas cosas. Porque muchas veces veo a algunos predicadores con sus corbatas, sus trajes, sus zapatos bien. Y digo, yo no veo a Pablo con buenos zapatos de Nike, ni veo a Pablo con esos trajes con corbata andando de pueblo en pueblo, ni a Pedro tampoco, yendo a un barco, ¿no? Para ser juzgado en Roma con esos trajes. Muchas veces las denominaciones te ponen unas normas, unas leyes, que además de las leyes y los mandamientos, son otras leyes que parece ser que también te condenan. Si tú no obras conforme a lo que dice la denominación, estás condenado. Y eso es triste. Es decir, que si yo no me pongo un traje para predicar, estoy condenado. Ya me quitan del ministerio, me ponen aparte y me dejan a un lado porque no ven lo que Dios está haciendo en mi corazón, sino que ve la apariencia exterior. Ellos piensan que con la apariencia exterior se puede llegar a ganar almas. Y la apariencia exterior muchas veces lo que hace, por lo menos en Europa, no sé en otros países, en Europa muchas veces la apariencia exterior, eso de traje, de corbata y de coche bueno y de buenos zapatos porque no pueden usar zapatos normales y insistir en la ofrenda, insistir en los diezmos, insistir en esas cosas, hace que la mayoría de las veces la gente piense que la religión es solo para recoger dinero para los listos. Los listos, llámase listos entre comillas, pastores, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Mucha recogida de dinero. Muchas veces, pues sí, la gente diezma, la gente eh, ofrenda y es bueno, yo no digo que esté en contra de eso. Pero no hay que hacer jactancia de eso. No hay que insistir. Yo cuando vi lo de los diezmos, pues mi corazón fue llevado a eso. Porque Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra. No hace falta que alguien venga machacando, sino que Dios habla a través de su palabra. Cuando uno lee, traer los diezmos al alfolí, o es necesario que diezméis no solamente la menta y esto y lo otro, sino que también todo lo que es para Dios. Porque si uno habla de los diezmos y quiere insistir en los diezmos, uno tiene que también ver que hay que diezmar el tiempo. Deberíamos de diezmar nuestro tiempo para Dios. Porque muchas veces estamos tan llenos de cosas exteriores que no tenemos ni 5 minutos para estar con Dios. Y es triste por eso. Cuando hablamos de diezmo, cuando yo hablo de diezmo, hablo también muchas veces de diezmar nuestro tiempo para Dios. Que muchas veces es más importante este tiempo que el dinero. Porque no todos pueden diezmar y no todos pueden dar una ofrenda alta porque hay mucha gente en pobreza y no se le puede machacar ni se le puede
Pues como estaba diciendo, no se puede exigir ni machacar a las personas para que diezmen, sino que cada una conforme al Espíritu de Dios va a ser llevado por medio de la Escritura a poder diezmar. La obra es del Espíritu Santo, no es nuestra. Por mucho machacar, muchas veces hay más rechazo. Estaba hablando de la gracia y la misericordia y también que nosotros no podemos arreglar la vida de los demás. No podemos arreglar ni los portillos, ni las puertas, ni derribar, ni declarar apestosos a los que han caído. Ahora sí, si son nuestros hijos, así sí, tenemos misericordia y hacemos todo lo que sea, todo lo que esté en nuestras manos. Yo conocí a una persona, bueno, una pareja que ya no iba más a la iglesia porque habían estado, bueno, digamos, haciendo el amor, ¿no? Antes de casarse, y cuando pidieron casarse pues le dijeron que no porque habían pecado. Y claro, como habían pecado porque se casaran por el juzgado pero por la iglesia no. Y al poco tiempo, la hija del pastor ese que no nos quiso casar quedó también estado, porque había estado con su novio, y fíjate por dónde, ahí sí la casaron por la iglesia. Entonces, cuando ellos vieron eso, les dolió en su corazón porque había acepción de personas, ¿no? Y muchas veces no podemos hacer eso, no podemos arreglar las cosas ni hacer esa clase de justicia machacona con quien, no sé, no digo que no nos caiga bien, sino que con algunos hermanos, ¿no? Con ciertos hermanos, cuando son otros ciertos hermanos, y si son nuestros hijos, pues ahí sí, ¿no? Pero la palabra de Dios es la misma para todo el mundo. No debemos de buscar nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Muchas veces pensamos que nuestra justicia es mejor que la de Dios. Nosotros somos más buenos, somos más perfectos que Dios. Eso es lo malo. Somos tan buenos y tan perfectos que nuestra justicia es superior, y así que lo que hacemos pues es echar a las personas. Muchas veces en vez de traer a las personas y restaurarlas con amor, lo que hacemos es echarlas, ¿no? Exigimos de todos los creyentes, exigimos santidad, pero no tenemos un ejemplo exacto de lo que es la santidad, solo la de Jesús. Y tendríamos que ser imitadores de Jesús, por supuesto, pero también sabe que somos humanos, que somos personas y que fallamos. Él nunca le echó en cara a ningún discípulo ni a ningún apóstol por lo que hicieron. Él no echó en cara tampoco a David de la manera que él estaba actuando. Sin embargo, Dios lo escogió a él e incluso le hizo promesa que el Mesías iba a descender de su linaje. Fíjate qué gran promesa tuvo David, ¿no? Eso es algo encomiable. Nosotros pues hubiéramos ido a Dios a decirle, mira que este hombre ha estado con una mujer, la ha dejado en estado y ahora coge al marido, haciendo adulterio, claro, y coge al marido y lo manda a la guerra y, en fin, prácticamente lo mandó a asesinar. Pero él tenía un corazón para con Dios porque enseguida entendió lo que había hecho y se humilló ante Dios, se humilló. De ahí el Salmo 51. Él tenía miedo que el Espíritu de Dios lo abandonara. Por eso él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas, el que restaura, el que nos hace ver cuando caemos, el que nos hace ver cuando pecamos, y Él va restaurando nuestras vidas. Muchas veces hablando de los diezmos, como ya estoy hablando un poco, en el Nuevo Testamento no se da noción de lo que es el diezmo, si se debe dar o no. Si lo que sí se habla mayormente son de ofrenda, sobre todo a los hermanos necesitados, coger ofrenda para los hermanos necesitados. Yo entiendo que en estos tiempos es bueno también recoger ofrenda para los productos de limpieza de la iglesia, para pagar la luz, para pagar muchas cosas, pero que hace falta, por supuesto que hace falta, pero que no es una
una ley dentro del Nuevo Testamento, lo que son los diezmos. Y hablando así con un hermano me estaba diciendo que hay algunas personas en el Antiguo Testamento que estaban exentas de los diezmos. Los reyes, los sacerdotes, y nosotros dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Y si somos reyes y sacerdotes, se da por hecho, digo todo el pueblo de Dios, no solo los pastores, los apóstoles, los profetas, los ancianos, los diáconos, no son solo ellos los reyes y los sacerdotes, sino que todo el pueblo de Dios. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Y si somos reyes y sacerdotes, y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que los reyes y los sacerdotes estaban exentos de diezmo, incluso dice que todos los que nacieron después de Abraham, porque Abraham diezmó a Melquisedec, y la verdad es que él diezmó porque lo sintió en su corazón, no porque fuera una orden. Todavía no existían las leyes ni nada. Él, al hablar con el sacerdote de Melquisedec, él lo sintió en su corazón poder darle los diezmos, y los dio. Y en ese par dice que en los lomos de Abraham ya habían diezmado los hijos de Abraham. Es decir, que hablando de los diezmos sobre el Nuevo Testamento, no se puede exigir. Podemos pedir ofrendas para las necesidades. Hoy en día hay ofrendas de amor que una vez al mes para recoger, para ayudar a los hermanos. Por supuesto que no alcanza para todo, pero sí es cierto que hay una buena actitud. Los diezmos fueron seguramente una revelación que él tuvo para poder darla a Dios. Lo mismo que cada uno de nosotros, si damos diezmos, es porque el Señor nos los manda a hacer. No porque no nos dice fulanito o nos dicen que trae los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. Ese es como un trato de decir, mira, si tú diezmas, el Señor te va a bendecir. Así que empieza a diezmar y, bueno, muchas veces he oído cosas realmente inconcebibles, ¿no? Diezma 10.000 euros y recibirá 100.000 de parte del Señor, como si esto fuera un negocio que uno pone en un banco y el Señor te da un interés multiplicado por 10. No, no, así no es. Los diezmos es algo que Dios pone en tu corazón y tú los das por amor a Él. Claro, también para ayudar a los ministros que están fuera de sus países y algunos que no tienen trabajo. Eso es bueno que sea todo de parte de Dios. Bueno, hablando de las cosas, no en medio de la ola, en medio de las tormentas, Dios es el que nos salva. Sabemos que a Pedro como lo salvó porque cuando él empezó a andar sobre el mar, cuando vio todo lo que acontecía a su alrededor, se estaba hundiendo, pero gloria a Dios que no llegó a hundirse totalmente, sino que supo clamar, Señor, sálvame. Y el Señor le dio la mano y lo sacó. Muchas veces nosotros nos ahogamos en todo lo que conviene y tú sabes que debajo del agua no se puede hablar. Si habla, te la traga y no sé lo que te puede pasar si no viene alguien y te hace la respiración artificial y te da algunas pulsaciones en el corazón para que el agua vuelva a salir. Debajo del agua no se puede hablar, hermano. Cuando tú ves que te está hundiendo en las miserias, clama a Dios y Él te va a salvar. La llave del reino se la dio a Pedro, fíjate tú. Pedro que no era un hombre muy santo, ¿no? Porque muchas veces se nos exige santidad, pero ¿qué ejemplo tenemos de santidad? Solamente el Señor el que nos ha hecho santo por medio de la sangre de Cristo. Somos santificados en Él y por Él. Pero eso de tener una vida de ermita, es decir, apartándonos de todo y viviendo en un monte, en una ermita, apartado del pecado, apartado de, digamos, de todo lo que puede hacernos tropezar, eso no es ser santo, eso es ser un poco
digamos, un poco egoístas de no poder compartir lo que es la palabra de Dios. Compartamos la palabra de Dios. Las llaves del reino fueron dadas a Pedro y nosotros también podemos abrir el reino a algunas personas que están deseando entrar en este reino, ¿no? Que es el reino de Dios, un reino donde reina la paz, donde reina el gozo, la alegría. Muchas veces lo he dicho, ¿no? Que el cristiano es un cristiano, tiene que ser un cristiano lleno de gozo, lleno de alegría, siempre gozoso, cantando y alabando al Señor en todo momento, incluso en medio de las tribulaciones. Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos aprendieron una cosa: alabaron a Dios. Y al alabar a Dios, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, pudieron huir, pero no era el propósito de Dios de que hubiera. El propósito de Dios era alcanzar a ese carcelero y a su familia. No seamos egoístas. Dejamos que Dios abra las puertas, que Dios rompa las cadenas y que podamos estar también preparados para abrir el reino a otras personas que lo necesitan. El trabajo es del Espíritu Santo, nosotros solamente tenemos que hablar. Pedro habló, su predicación no fue una gran predicación como hoy en día dan tantos pastores y tantos ministros. Era una predicación sencilla. Esto es lo que estáis viendo, lo que dijo el profeta: derramaré en los últimos tiempos, y se convirtieron en 3.000 personas. 3.000 personas fueron tocadas. ¿Quién sabe si por tu palabra, por tu manera de hablar, no son tocadas otras personas? Y estamos aquí también, como Pedro, dispuestos a abrir las puertas del reino a aquellos que están deseando entrar. Así que, hermano, no se necesita ser un personaje extraordinario, sino solamente una persona con un corazón, una persona dispuesta, con un corazón dispuesto a adorar y a servir al Señor. Que Dios les bendiga. Y como siempre digo, Maranata, el Señor viene. Amén.